Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a su programa Dios habla hoy a tu vida. Les recordamos el número telefónico para que usted se comunique con nosotros y haga llegar sus peticiones de oración o de consejería vía WhatsApp o Telegram. Es el 314-35-340-84. 314-35-340-84. Esperamos que haga llegar ahí su petición. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros pastor presbiterial de Colima, Michoacán, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, a quien agradecemos su presencia en este programa. Bienvenido, pastor Noé. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que a través de las redes tienen a bien estar con nosotros. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. Pastor, pues suplicándole nos guíe en una oración para poner el programa del día de hoy y todos aquellos que nos estarán acompañando a través de las redes sociales. Con mucho gusto. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, una vez más estamos delante de ti, no solo para adorar, bendecir y glorificar tu nombre, sino para darte gracias también por la vida, por la salud y por todo lo que hasta aquí tú nos has dado. Asimismo, nos presentamos delante de ti e invocamos tu nombre para suplicarte que tomes en tus manos nuestra vida y este programa, Señor, que para tu gloria trabajamos con el propósito de que tú seas conocido y exaltado en el corazón de cada uno de los oyentes. Ayúdanos, asístenos y sé con todos nuestros hermanos y amigos. A ti la gloria por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén. Pues querido auditorio, les recordamos que durante este mes estamos tratando o considerando el tema general Yo soy el que soy, con fundamento en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 14. El tema de esta semana es Dios es una persona. Y pues entendemos esto, que Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras, como cuando dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Pastor Noé, permítame preguntarlo así. ¿Cómo sabemos que algo es una persona? Es decir, ¿cómo saber si un árbol o distinguir si una silla o un pájaro también son personas? Dice la Sagrada Escritura en Génesis 1:27 que allá en el principio Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Por qué traigo a colación esto? Justo por la expresión divina. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. En esa semejanza con la cual Dios creó al hombre, lo dotó de los atributos que hoy conocemos como atributos de la personalidad, que son pensamiento, sentimiento y voluntad. De tal manera que esto es lo que determina precisamente a una persona. Consecuentemente, no podemos pensar que algo impersonal, como puede ser una cosa, un objeto, una planta, un animal, sean considerados como personas,
toda vez que no tienen en sí mismos ni han sido dotados con los atributos de la personalidad. Por ello, no podemos aceptar el que sean considerados como personas, aun cuando alguien quisiera atribuirles ese carácter o incluso venerarlos o reverenciarlos como si fuesen personas. No es así. La Escritura es muy clara por toda la revelación que nos da a través de sus páginas. Pareceré insistente, pero entonces, ¿existen personas sin cuerpo? Es muy interesante esta pregunta, Hernán, que sin duda deriva de, quiero entenderlo así, de la anterior. Dios es una persona y efectivamente no tiene cuerpo. ¿Por qué sostenemos que es una persona? Justamente porque Dios piensa, Dios siente, Dios quiere. Es decir, en congruencia con lo que señalé hace un momento, Dios es una persona porque posee los atributos de la personalidad. Y así, obviamente, los manifiesta. ¿Quiere decir esto que Dios posee un cuerpo como nosotros? ¿Que también somos personas? No, porque Él es espíritu. Así lo dijo claramente el Señor Jesús a la mujer samaritana en aquel diálogo que tuvo en el pozo, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque de tales adoradores busca, se agrada a Dios que le adoren. ¿Qué significa que el Señor Jesús haya revelado a Dios diciendo Dios es espíritu? Significa que Él es incorpóreo, que Él no tiene cuerpo. Quizá alguien diga, entonces, ¿por qué en la Biblia se habla de la diestra de Dios? ¿Por qué en la Biblia se habla de que los ojos de Jehová están sobre todos los habitantes de la tierra? ¿Por qué en la Biblia se habla de que Dios escucha? Si Dios no tiene manos, si Dios no tiene pies, si Dios no tiene oídos, si Dios no tiene ojos, ¿cómo es que Él sea considerado como una persona como nosotros, que somos personas y que tenemos los 5 sentidos y sobre todo, repito, los atributos de la personalidad? El lenguaje que usa la Escritura cuando le atribuye a Dios una aparente forma corpórea es para que nosotros logremos comprender mejor lo que Dios es en sí mismo y lo que Dios hace, para que en ese conocimiento nosotros no solo le conozcamos, sino que también depositemos en Él nuestra confianza. Dios lo definimos teológicamente diciendo que es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Dios es espíritu, luego entonces es incorpóreo. Dios es increado, por cuanto que Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sin embargo, siendo increado, Él creó todas las cosas. Los ángeles, a propósito de la pregunta, y con esto termino la reflexión. Los ángeles son seres espirituales. Que piensan, sienten y quieren, que actúan como una persona y sin embargo no tienen cuerpo, pero tienen libre albedrío. Tan es así que allá en la eternidad, aquel querubín creado por Dios llamado Lucero o Luzbel,
ahora diablo y Satanás, era un ángel excelso, especial. Y en el ejercicio de su voluntad, decidió rebelarse contra Dios. Y fue desechado de la misma presencia de Dios y arrojado a la tierra. El ángel Gabriel, para no referir otros casos, el ángel Gabriel que visitó, que habló, que explicó, que enseñó al profeta Daniel la visión que había recibido de parte de Dios y que no entendía, y que Daniel no la comprendía. Y sin embargo, Gabriel visita a Daniel y le explica la visión recibida del Señor. El ángel Gabriel claramente dice, tanto Mateo como Lucas, que también tuvieron una obra especial en cuanto a la anunciación del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Los ángeles en el ministerio del Señor Jesús, allá en el desierto, después de que el Señor resultó victorioso en aquellas 3 tentaciones que el diablo le puso enfrente, dice el Evangelio que venían ángeles y le servían. Cuando el Señor Jesús está en la hora culminante de su aflicción allá en el Getsemaní, igualmente dice que vinieron ángeles y le servían. Son ángeles los que dan testimonio a aquellas mujeres y a los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús. Son ángeles los que anuncian a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles tienen cuerpo como nosotros, carne, huesos y sangre como nosotros. No, son seres espirituales. ¿Por qué entonces son personas si no tienen cuerpo? Porque piensan, sienten y quieren. Tan es así que mientras uno y su séquito decidió rebelarse contra Dios, la mayoría de los ángeles, en el ejercicio también de su libre voluntad con la cual fueron creados, decidieron obedecer, honrar y glorificar a Dios. Y por eso sostenemos que en tratándose de Dios y de los ángeles, siendo personas, no obstante, no tienen cuerpo. Y finalmente, hermanos y amigos, en nosotros como personas, el ejercicio de esos atributos están en el alma o en nuestro espíritu. No precisamente en nuestra carne, en nuestra materia, sino en la parte espiritual con la cual también Dios nos dotó. De tal manera que si nosotros dejamos de ser, es decir, si nosotros morimos, ahí está el cuerpo, pero está inerte, ya no tiene vida, ya no piensa, ya no siente, ya no tiene voluntad. ¿Qué pasó entonces? Es que esos pensamientos, sentimientos y voluntad radican en el espíritu y no en el cuerpo. Así que en tanto tengamos vida, en el ejercicio de la voluntad o de libre albedrío o capacidad de decisión con la cual hemos sido dotados por Dios, querido amigo, Dios habla hoy a tu vida para que tú decidas por Cristo, te rindas a Él y alabes y glorifiques su nombre. Con temor de sonar redundante, Pastor Noé, ¿cómo sabemos que Dios posee los atributos de la personalidad? En primer lugar, porque la misma Escritura así lo revela. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová el Señor. Creo que es
categórico y terminante este versículo, y así como pudiéramos mencionar mencionar otros textos. Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor, para que obtengáis el fin que esperáis. Y así sucesivamente. ¿Por qué sostenemos que Dios tiene sentimientos? Traemos en este momento el texto de oro, el Evangelio en pequeño, pero a su vez en grande, Juan 3:16, porque de tal manera amó, expresión de sentimientos divinos en favor del hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos revela su amor en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la encarnación misma del amor de Dios. Jesucristo es la expresión de la bondad y del amor divinos para el hombre. Dios tiene voluntad. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, es que el hombre no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, ¿por qué sostenemos que Dios es una persona? En primer lugar, porque la Biblia nos revela, nos muestra a un Dios personal. Y en segundo lugar, porque nosotros mismos, en esa semejanza con la cual fuimos creados por Dios, podemos entrar en conexión con Él a través de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Y en la medida en que nosotros armonizamos con Dios en el cumplimiento de su voluntad, en esa medida tenemos los pensamientos, los sentimientos y el querer de Dios mismo por el Espíritu que habita y mora en nuestros corazones. Al principio dije que Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras. Bueno, ¿qué quiere revelar Dios a través de sus nombres? Podríamos decir, en resumen, que Dios nos revela su naturaleza, su carácter, y a través de sus nombres compuestos y directos, podemos conocer también sus obras. En la cultura hebrea, el nombre significaba mucho, porque el nombre efectivamente no solo dejaba ver, repito, la naturaleza, sino el carácter o incluso la misión que en algún momento dado la persona tendría. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está dejando ver su naturaleza y su carácter. Él es Salvador, pero está dejando también ver sus obras. Él nos salvaría de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese nombre Emmanuel está dejando ver precisamente también lo que Cristo vendría a mostrarnos. Dios encarnado en la persona de Jesucristo nos revela y nos muestra a Dios. Y amará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nombres que efectivamente nos están mostrando la naturaleza y el carácter del Señor Jesús. Ahora bien, por gracia del Señor, el año pasado y
en lo que iniciamos este año 2021. En la página principal de la portada del Presbiterio Colima, Michoacán, presentamos los nombres compuestos y directos de Dios. Y por eso ustedes recordarán que hablamos de, como nombres compuestos, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Rajá, Jehová es mi pastor, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová el sanador, Jehová Robeca, Jehová es mi roca. Y 5 nombres directos: el Olam, el Dios eterno; el Elohim, Jehová es el único Dios; el Shaddai, el Todopoderoso; el Roí, el Dios que me ve; y el Elión, el Altísimo. Y bueno, como mencionabas tú al principio del programa, con base en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, me envió a vosotros. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que no tiene principio ni fin, aquel que es el Alfa y el Omega, aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esos nombres, efectivamente, repito, revelan su naturaleza, revelan su carácter. Ahora, más allá de querer impresionar por memorizar la raíz hebrea y el nombre y el texto bíblico que sustenta cada uno de estos nombres, lo mejor es que nosotros entremos en una relación personal con Dios, en el conocimiento vivo de los nombres con los cuales Dios se nos da a conocer. Porque ese es el propósito que Dios tiene precisamente al revelarse y al darse a conocer a través de estos nombres. Porque quizá alguno diga: a ver, pónganse de acuerdo. Pues por fin, ¿cuántos nombres tiene Dios? La Escritura es muy clara, dijo el Señor: yo soy el que soy. A vuestros padres no me di a conocer con este nombre, Jehová, pero este es mi nombre por memorial perpetuo para todas las generaciones. Allí está claramente definido. ¿Por qué entonces todos estos nombres? Porque a través de estos nombres Dios quiere que le conozcamos como aquel que nos sana, como aquel que nos provee, como aquel que es nuestra bandera, como aquel que es nuestra justicia, como aquel que nos ve, como aquel que está con nosotros todos los días y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y en esa experiencia real y personal, nosotros fortaleceremos nuestra fe en Dios y caminaremos seguros, sabiendo de quién somos y en quién hemos creído. Ya que ha hablado precisamente de ese conocimiento relacional que debe haber de Dios, ¿nos puede mencionar algunos atributos de Él precisamente? Dios posee 10 atributos naturales que son esenciales, inherentes a su naturaleza misma y que son inalienables, es decir, exclusivos de Dios y que no puede compartir con nadie. Y 9 atributos morales que dejan ver efectivamente su carácter. Entre los atributos naturales, muy conocidos de todos, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmensidad, la infinidad, inteligencia, vida, voluntad, inmutabilidad. Entre los atributos morales, el amor, la misericordia, la sabiduría, fidelidad, santidad, justicia, bondad, paciencia, amor, misericordia. Y vuelvo a lo mismo, y perdón que sea reiterativo, más allá de aprendernos de memoria cada uno de los atributos naturales y morales, lo importante es que por experiencia personal, por esa relación que nosotros mantengamos con Dios, conozcamos al Señor a través de la manifestación de estos atributos en nuestra vida. Si Él es Dios omnipotente, entonces demos oportunidad en un ejercicio de nuestra fe de que Él manifieste
su omnipotencia cuando estamos enfermos, y de esa manera sabremos que Jehová es nuestro sanador. Finalmente, Pastor Noé, ¿cuál es el propósito de Dios de revelarse al hombre? Es una pregunta muy importante, Hernán. El propósito de Dios, en primer lugar, es efectivamente que el hombre le conozca. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? En segundo lugar, Él se revela con el propósito de que efectivamente nosotros tengamos una relación personal con Él. Qué maravilloso es Dios, que siendo perfecto, siendo excelso, siendo santo a plenitud, tenga a bien disponer en su corazón que nosotros, imperfectos, le conozcamos y caminemos con Él, como lo hizo Abraham, a tal punto que fue llamado amigo de Dios. Caminemos con Dios como lo hizo Enoc, a tal punto que no vio muerte y fue llevado por Dios. Ese es el propósito de Dios. Él habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios se revela no solo a través de la creación, Dios se revela no solo a través de su palabra, Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo conocer a Dios? A través de la persona de Jesucristo. No hay más. En la medida en que nosotros conozcamos a Cristo y establezcamos una relación personal con Él, entonces conoceremos a Dios y sabremos quién y cómo es Dios. Por eso, el Señor Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Consecuentemente, querido amigo, conoce a Dios en la persona de Jesucristo. Cree que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que te puede ayudar, que Él es el que te puede salvar, que Él es el que puede sanarte, Él es el que puede resolver tus problemas, pero rinde tu vida a Él. No lo uses solo como amuleto, como fetiche, para resolver tus problemas y después te olvidas y sigues el mismo tipo de vida de siempre. No, tiene que haber un cambio, y un cambio radical de dentro hacia afuera para que Dios opere en ti lo que tú estás necesitando de Él. Y finalmente, el propósito supremo de Dios al revelarse a nosotros por medio de Jesucristo es que no solo tengamos una vida nueva aquí en la tierra, sino una vida eterna en los cielos. Y esa vida inicia desde el comienzo mismo del encuentro personal con Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero esa vida no termina con nuestra muerte. Allí empieza la verdadera vida plena y absoluta en Dios por la fe en Jesucristo. Y esa vida eterna con Cristo en los cielos por siempre. Gracias, Pastor Noé. Entonces, entendiendo lo que usted acaba de comentar, de por sí ya conocer y relacionarse con Dios es una necesidad. Pero unido a esto, hay otras más necesidades de la vida actual y que rodean nuestra humanidad. Pastor, por lo cual yo le pido, lleven oración. Hay muchas peticiones que nos llegan precisamente a través de las redes sociales cuando ven este programa, por lo cual yo les suplico que pongamos delante del Dios que se ha revelado, es decir, del Señor Jehová, estas peticiones que nos hacen llegar. Dios nos escucha, Dios nos ve y Dios actúa cuando nosotros nos volvemos a Él. Oremos. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos delante de ti, ante el mismo trono de tu gracia en los cielos, las necesidades de todos nuestros hermanos y hermanas. Tú los conoces por nombre y apellido, y tú conoces sus corazones, porque nada te es oculto.
Nada podemos esconder. Señor, en tu infinito amor y eterna misericordia, sé propicio en la necesidad, en la lucha, en el problema, en la condición en la que nuestros hermanos se encuentran en este momento pasando una situación difícil. Quizá están tristes, quizá se sienten solos, quizá no tienen recursos económicos para hacer frente a la enfermedad, al problema por el cual están pasando en este momento. Señor, en tu nombre te pedimos que seas con ellos, les asistas y les bendigas, y que ellos te conozcan por experiencia personal, y que ellos sepan que estos nombres con los cuales te has dado a conocer son una realidad y se pueden traducir en una experiencia en sus vidas. Que a través de Jesucristo, tu Hijo amado de los cielos, ellos reciban perdón de pecados, experimenten tu salvación y sean partícipes de la vida eterna, que por tu muerte y tu sacrificio en la cruz del Calvario, hiciste posible para todos los que hemos creído en ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre precioso y poderoso. Amén. Pastor Noé, pues agradecemos su visita, sus respuestas, su compañía. Dios le bendiga. Gracias, Hernán. Saludos a todos y que el Señor les guarde y les prospere. No lo olvides, Dios habla hoy a tu vida. Así es, querido auditorio. Le recordamos que usted está invitado el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde a este programa, como ya lo ha dicho nuestro hermano, Dios habla hoy a tu vida. Ahí por las redes sociales, canal de Facebook y la página de YouTube, ahí estamos a partir de las 5 de la tarde. Además, les recordamos, haga llegar sus peticiones de oración o consejería al teléfono 314-35 340-84, 314-35 340-84, vía WhatsApp y Telegram. Ahí con gusto se le estará atendiendo. Durante la semana, además, puede contemplar las transmisiones a través de las citadas redes sociales, sí, los martes y jueves 6 de la tarde, los domingos 11 de la mañana y por la tarde a las 4 en punto. Pues solo me resta desearle que tenga un bendecido fin de semana. Dios los bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.